mucho gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Esto es Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos día a día en este gran proyecto que va siempre creciendo junto a usted, junto a sus comentarios, a sus recomendaciones y por supuesto a este alcance que se ha dado a través ahora en este formato que tenemos y que muy pronto tendremos también noticias de estos cambios que va a haber y de estas nuevas cosas que le ofreceremos. Agradecemos a nuestros patrocinios y hoy queremos presentar nuevamente, nos da mucho gusto recibirlo aquí continuamente y que sea costumbre que nos visite el notario Carlos Vital Punzo, porque tenemos novedades que vamos a estar escuchando, ya me decía hace un ratito, y qué bien que sea de su voz y de la gente que está cercana a esto que nos ayuda como familia. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues sí, sin duda siempre es estoy muy contento de estar aquí con nuestros amigos de tu programa, de tu podcast. Y la idea es traerles novedades, ¿no? Cosas interesantes, cosas que van a venir. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Qué bien, gracias por estar siempre presente y además tú ofrecernos estos temas que sabes, porque tú también eres papá, tienes una familia afortunadamente y sabes qué es lo que muchas veces necesitamos, esta información de primera mano, no solamente que nos llegue por las noticias, que también aquí tenemos nuestros informativos, pero de una manera más cálida y más fresca y más asequible a nuestra gente. Cuéntame sobre este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿con qué se come? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cambios va a haber? Mira, te platico un poquito. Actualmente la materia tiene una legislación local y federal, pero a partir del 2017 se reforma la Constitución con la intención de generar una sola legislación en materia de procedimientos civiles y familiares para todo el país. A partir del 2017. E inicia una serie de foros, discusiones, análisis sobre la pertinencia de construir este tema, porque mira, casos que puedes tramitar de una manera en Michoacán no los puedes tramitar de la misma manera en Tamaulipas, etc. Entonces se vio la necesidad de construir este modelo. Y bueno, después de foros, discusiones, análisis, todas estas reformas se tienen que discutir por las comisiones tanto del Senado de la República, pasar por el Pleno y luego mandarse a la Cámara de Diputados, aprobarse también en comisiones y votarse en el Pleno. ¿Cuál es la noticia? Bueno, que el día de ayer, la Comisión de Justicia dictamina con unanimidad de votos este dictamen y lo turna al Pleno. Lo que te quiero decir que en los próximos meses vamos a estar escuchando un poquito más de esta circunstancia, porque este nuevo modelo de justicia de procedimientos civiles y familiares se turnará en este caso al Pleno. Yo creo que no va a tener mayor modificación de cómo está el proyecto de dictamen. O sea, en Pleno que pudiera existir alguna reserva, lo vamos a checar. Pero va a iniciar un procedimiento muy similar al que ocurrió con el sistema de justicia penal. Recordemos que en 2008, ¿sí? 2011 empezaron estas reformas constitucionales, luego empezaron los estados a crear un sistema, comisiones, y así va a ocurrir con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La Secretaría de Gobernación lo establece en los propios artículos transitorios, va a crear comisiones integradas por representantes de los poderes judiciales de los estados, por los congresos locales, del Poder Judicial Federal, etc., para armonizar lo que vendrá en esta materia. Por eso se me hizo muy importante compartir la noticia a nuestros amigos, porque la justicia familiar se va a armonizar en todo el país.
y creo que es algo que impacta en nuestra realidad. De entrada te comento que de lo que alcancé a leer, porque es un documento de más de 400 hojas, que se emitió el día de ayer, Ujú. de lo que revisé, sin duda se está privilegiando mucho la cultura de la paz, sí, de la mediación, La mediación, de qué la mediación importante. tan importante, porque también entendamos que hubo una escuela, digo, para los que somos del 75, ¿no? Hubo una escuela de derecho que promovía un poco el tema del litigio, la controversia, y bueno, a partir de la reforma del artículo 17 constitucional, se está promoviendo la cultura de la mediación, del acuerdo, de los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Incluso te lo platico, como notario, estamos en un proceso de certificación en temas de mediación, y que se va a armonizar justamente con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la idea de que cuando tú llegues a un acuerdo de mediación en sede notarial, Ujú. lo puedes elevar a categoría de cosa juzgada. ¿Cómo es esto? Te explico en Ujú. español. Por favor. Digamos, o sea, Ajá. digamos que tú tienes una controversia con tu vecino, Ujú. que casi no hay. Ujú. Bueno, en Michoacán casi no se da, ¿no? Es decir, que el carro, que el árbol, que si el estacionamiento, que si el Mm, agua, que si el mm, pago de la luz, que si de la mm, luz común, si vives en un condominio, en un mm, edificio. mm, Todo este tipo de controversias a veces las dirimes, bueno, o las ventilas en un ujú, juzgado, ujú, ¿sí? Cuando ya no te lo aguantas y sabes qué, lo voy a demandar. Pero hay la posibilidad ahora de con estas nuevas figuras que están por establecerse, de que tú vayas con un notario para establecer llegar a un acuerdo común. Oye, mira, a ver, la banqueta es así, yo pago este foco, yo pago tanto de luz, vamos a llegar a un acuerdo, lo elevamos, lo establecemos ante el notario, le damos fe pública, lo registramos ante la instancia del Poder Judicial encargada de resolver estas controversias, perdón, de checar estos mecanismos alternativos de resolución de controversias, y tendrá la validez de una sentencia. Si no se cumple, pues podrás pedirle al Poder Judicial que ayude a cumplir con ujú. esta con O este sea, puedes llegar acuerdo. como primera instancia, o sea, hay una Vas a mediación. poder Mm, vas a poder llegar ajá. en primera instancia a una notaría para tratar de resolver este conflicto, y puede ser también familiar, ¿sí? Penales no vamos a ver, o sea, te aclaro, o sea, oye, es que me golpeó y tuve daños en las cosas, no, pero digamos, tienes problema con alguna garantía, ¿sí? Que una empresa no te quiere Ujú, cumplir alguna garantía, podrás llegar a un acuerdo en ujú, sede notarial ujú, y tendrá validez de calidad de sentencia, ujú. sin que te metas en una Oye, controversia. está fabuloso esto. Porque cuántas veces, esto busca, tengo entendido, ¿no? Busca esto que sea una justicia pronta, completa, imparcial y por supuesto expedita. Exactamente. El espíritu de este proyecto, que ya digo que estoy muy contento y emocionado por ver lo que va, con Ujú, lo que se va a tener que construir, que además es una necesidad, que muchas cosas, o muchos juicios civiles no se detengan por cuestiones de forma, ujú, sino que se vayan al fondo, ¿sí? Incluso habrá mecanismos que están diseñados en el propio proyecto del código, en ese dictamen, para que algunos juicios lleguen a durar nada más 30 días. Parece un sueño. ujú. O sea, ¿Cuántas veces no llegamos a esto de buscar la justicia? ¿Por qué? Por el tiempo, porque dices, no, me la voy a pasar ahí. El caso de que tienes, por ejemplo, no, que mi papá quiere hacer tal trámite y es que ya está muy grande, y si lo llevo, y perdemos muchas horas, mucho tiempo y es mucho desgaste. Entonces me parece que esto, bueno, pues aplica perfectamente para esto, para tener esta facilidad y tener una certeza, ¿no? Pues está firmado ante notario y punto. sí, incluso por eso lo pongo sobre la mesa, porque
Yo creo que la sociedad está avanzando y la legislación está buscando armonizarse con la Esa sociedad. palabra me gusta. Sí, o sea, entonces, con y hablando de armonización, ¿no? ¿Qué pasa? Ahorita estamos viendo que los medios electrónicos están avanzando de manera impresionante. Entonces también va a contemplar este proyecto de Código Nacional de Procedimientos el tema digital. Las notificaciones por cualquier medio electrónico, que obviamente se tendrá que poner las reglas claras, porque vemos día a día, y también yo estoy sorprendido con el desarrollo de la inteligencia artificial. Sabemos día a día que está avanzando la tecnología a pasos agigantados. Entonces, bueno, este es un esfuerzo por también validar en tema de pruebas, incluso documentos digitales, porque ya tenemos la factura, que es una factura que se emite de manera digital. Y bueno, como este es un ejemplo de algunos documentos que van a servir como métodos de prueba, las propias actas de nacimiento, de defunción también, ya algunos registros civiles del país también las emiten de manera digital, no sé si todos, desconozco, pero así como esto, el Poder Judicial se va a ir armonizando en temas de justicia digital, y eso también hay que irlo platicando, porque bueno, hubo alguien que comentaba, la carrera de Derecho es interesante porque cuando la terminas te das cuenta de que muchas cosas de las que estudiaste ya están derogadas, y eso sí. Y eso va a ocurrir con algunas cosas de las que estudiamos nosotros, ¿no? Claro, o sea que hay que entrarle a lo que está, ¿no? Se tiene que replantear el derecho, el derecho civil, el derecho familiar. Obviamente te comento que hay al ser un trabajo que impacta tanto, hubo foros donde participaron tanto jueces, colegios de abogados, notarios, especialistas en tema familiar. Y bueno, yo obviamente creo que no tengo el dato, pero seguramente veremos antes de que termine este periodo de sesiones que se vota en el Pleno. Y que bueno, ya esperando la publicación tendrán los congresos de los estados la chamba de armonizar la legislación, pero a partir de que se publique habrá un tiempo, digamos, de margen hasta el 2027. Okay. A mí me gustaría, espero, tú sabes que yo trabajé en el Poder Legislativo un tiempo, me gustaría que se hiciera un trabajo para que no llegáramos hasta esa fecha, ¿no? O sea, entraría en vigor hasta esa fecha. No, el Código Nacional. El Nacional. Okay. El Código Nacional entra en vigor en los transitorios como fecha límite hasta el 2027. Okay. Pero obviamente se puede trabajar desde antes. Y yo creo que la necesidad social sí lo amerita. A eso iba encaminada mi pregunta, ¿cuáles son las causas de que llegue la conciencia de los legisladores y que llegue la conciencia de todos los que están involucrados en que se requieren estos cambios, que estamos en continuo movimiento, que necesitamos esto, que sea todo más ágil? E incluso vimos en pandemia que ahora, puedo pagar mi recibo de la luz digital, y ya puedo pagar el teléfono, pero ¿cómo se atoraban los sistemas? Sí. O sea, vamos a poder pagar también lo del refrendo. Sí. Y la verdad es que no ha funcionado tan bien. ¿Cuántas veces sucedió que hacías un pago y no se reflejaba? Okay. Otra situación, aparte de esta, Carlos, yo veo también que hay muchas deficiencias y falta de cultura y de atención en los adultos mayores, que tienen que hacer sus trámites. He visto y he escuchado, no tiene que ver con lo que estamos platicando, pero sí con la generalidad. ¿Cómo es posible que para que te crean que el adulto mayor tiene que cancelar una tarjeta, el adulto mayor debe tener una aplicación cuando ni siquiera sabe usar el teléfono, que ya son personas muy grandes, por ejemplo, o que tienen que ir por X credencial o por tal tarjeta al banco? Y hace unos días me comentaba un compañero de aquí, llevar a un señor en la ambulancia. ¿Cómo? Para que le dieran una tarjeta o para cancelar su tarjeta.
al tuvieron banco. que llevar a la ambulancia al banco. Ajá. Y el señor tuvo que pagar la ambulancia. Ajá. A mí me tocó, por ejemplo, personalmente, cancelar una tarjeta de crédito de mi papá 1 año para lograrlo, y que él tenía que tener su aplicación para que la pudiera dar de baja. Y teníamos que ir, ya estoy pegándole aquí al escritorio, teníamos que ir al banco y huellas, y, o sea, imagínate, o sea, cuando las personas tienen alguna debilidad visual, auditiva o esto. Mira, yo creo que aquí ese tema hay maneras de resolverlo. Yo pienso también que depende mucho de la política de procedimientos de la propia institución financiera, pero sí va orientada la legislación a proteger estos grupos vulnerables, a proteger el interés superior del menor, obviamente. También hay que entenderlo como tal, o sea, pienso que hay algunas instituciones que permiten, por ejemplo, el uso de poderes, ¿sí? El uso de poderes de representación. El mandato te da el don de la ubicuidad, ¿no? Es una invención jurídica donde tú le otorgas a un tercero un poder para que te represente en determinado trámite. Y hay instituciones que sí lo aceptan bien, con sus propias políticas internas, de procedimientos internos, para garantizar también el tema de la certeza. Porque estamos en una situación donde, por un lado, tenemos la necesidad de proteger a un grupo vulnerable para atender estos temas, como dices, una persona que ya no puede ir al banco, pero está recibiendo su pensión en una tarjeta, ya no puede salir tal vez por alguna situación, ya no puede caminar, pero bueno, se le pueda elaborar un documento, como es caso de un poder, para que tú puedas representarlo y hacer estos trámites administrativos. Incluso si su condición, ahora es importante decirlo, que la persona tenga la lucidez, la conciencia para poder tomar decisiones. O sea, porque también hay momentos en la salud mental de las personas donde ya no pueden tomar una decisión, que ya no saben lo que están haciendo. Y tienes que tener cuidado porque es tema patrimonial. Entonces estás por un lado con el tema de obviamente de la necesidad económica de cubrir los alimentos tal vez de tu papá, de tu abuelito, y por otro lado el banco con el tema de proteger el dinero y evitar que no vaya a ser un acto fraudulento. Claro, porque ocurre. Porque también tenemos esa situación. O sea, operamos también en México en algunas ocasiones, no siempre, desde la desconfianza. Digo, no. ¿Por qué? Porque vemos que incluso lo platicamos y es algo que se tiene que ver más adelante. ¿Sabías tú que dicen, o bueno, que ya se han escuchado comentarios, de que con la inteligencia artificial puedes replicar el tono de voz? Fíjate, ya tenemos hasta conductores. Y es un biométrico. O sea, el tono de voz es un biométrico. Y yo incluso alguna vez abrí una cuenta bancaria y me pidieron que mi contraseña fuera mi tono de voz. Pero entonces, ¿en dónde estamos parados? Claro. Si ya se puede replicar un biométrico. O no sé si eso puede hacer un control de seguridad. Ya, el tema de la voz. Entonces, imagínate tú que te repliquen la voz de alguien y te digan, oye hija, fíjate que necesito que me deposites en esta cuenta porque acabo de tener un accidente. O sea, sí, los riesgos que puede haber, los factores de riesgo. O una llamada telefónica a un ejecutivo del banco, oye, fíjate que yo soy Chon y necesito que le transfieras a esta cuenta tal cantidad de dinero. Que lo tengas, digamos, tal vez establecido en las condiciones del uso de tu cuenta bancaria. Entonces, sí tenemos, en cuestión hablando de la propiedad, de la propiedad, de la seguridad jurídica, de los actos que realizamos, sí hay desafíos todavía. Claro. Entiendo lo que estás diciendo, Vero. O sea, sin duda tenemos que voltear para allá
acerca de armonizar la protección de la ciudadanía en las leyes contra los avances de la propia tecnología. Oye, y esto que me comentas sobre, que estamos platicando sobre los adultos mayores, también existe un recurso muy, muy solicitado que es proviene de un notario, tener un poder notarial. Sí. A propósito de los adultos mayores, platícame de esto. ¿Qué se puede hacer? ¿Con qué trámites se pueden realizar? Todo lo que la persona que también tenga esta capacidad todavía cognitiva y ¿tienen una medida para esto? ¿Tendría que llevar un certificado de salud, por ejemplo? Mira, ahora yo te voy a hacer una pregunta. A ver. Y es una pregunta que hice en un foro de amigos notarios. ¿Cuál es el especialista que me puede establecer, que me puede declarar si una persona tiene la lucidez mental o si tiene salud mental para tomar decisiones? Está lúcido, consciente y puede tomar decisiones. Pues un psicólogo, un médico. Hubo respuestas muy variadas. Uh-huh. Hubo quien me dijo un internista, uh-huh. Hubo quien me dijo un psicólogo, otro me dijo un neurólogo, otro me dijo un médico general. Y actualmente la ley nada más nos dice que el profesionista que puede determinar la lucidez de una persona para firmar un documento es el notario. Ok. Ahora, ¿qué puedes hacer? Puedes robustecer el documento. Uh-huh. Sí. O sea, lo vas a robustecer. Entonces pides la opinión también de otro especialista, que es el médico, para que diga, bueno, establezca en un certificado de que está lúcido, consciente y puede tomar decisiones. ¿Por qué es recomendable? Como una recomendación, uh-huh, por seguridad jurídica de la persona que está firmando el documento. Porque si se llega a escuchar, es que yo no sé lo que estaba firmando. Uh-huh, por supuesto, no es de telenovela, es real. Me llevó mi hijo y yo no sé lo que estaba firmando. Aunque hay que decirlo como tal. Los documentos se les dan a leer y se les leen a las personas. Uh-huh. ¿Sí? Una persona que hace un trámite notarial revisa lo que está firmando. Incluso yo como una política que tengo en la notaría, me firmas una conformidad de que lo que has leído el documento y que fue elaborado en base a las instrucciones que se dieron. Entonces ya no se vale decir yo no sabía lo que estaba firmando. ¿Y cómo un notario puede dar fe de esto? Porque además tenemos, bueno, lo que pasa es que como te digo, como una recomendación, te apoyas te puedes apoyar en un especialista para, uh-huh, que diga está lúcido, está consciente. Uh-huh. Pero por otro lado, nosotros tenemos ya mecanismos como el uso de controles biométricos de las huellas digitales. Entonces también se toman las huellas digitales de la persona que está firmando el documento, uh-huh, como un mecanismo adicional de identidad para que no se diga yo no fui. Okay. Sí. Y obviamente todavía la ley te ofrece algunos recursos, pero sí creo, como bien lo comentas, Vero, que tenemos que pensar más adelante. Uh-huh. O sea, pensando en estos fenómenos que están ocurriendo ahorita, para garantizar o ayudar a las personas que están en una situación vulnerable a cuidar su patrimonio. Por eso, porque como dices tú, hay estas personas necesitan a veces incluso otorgar su testamento y ya tienen un grado de enfermedad. Uh-huh. Pero están lúcidos, están conscientes. Pero el daño tal vez cerebral es altísimo. Uh-huh. ¿No? Y el grado de salud, de deterioro físico. Y el cognitivo aún permanece. Y el cognitivo aún permanece. Esa es la clave, porque aquí lo interesante es que tú puedas tomar decisiones. Okay. Porque el propio Código Civil nos dice que cuando una persona ya no se puede expresar, o sea, que no pueda entender. Uh-huh. Y hay una anécdota. Una vez llegaron con un señor a una notaría y le preguntaban, oiga, ¿quiere elaborar su testamento? ¿O quiere elaborar este documento? Y él contestaba, ¿Y qué se hace? Pues no. Uh-huh. No, pues o sea, si se expresa por monosílabos, uh-huh, y no se entiende lo que está diciendo, uh-huh, ya no tiene la lucidez.
ya no otorga el testamento. Fíjate. O sea, ya no. Es que nosotros tenemos que estar informados para nuestros abuelitos, para nuestros papás y tantas cosas. Y escuchamos de leyes y decimos el proyecto y va al Senado y va al Pleno y no sé qué. Y entonces, por eso es bueno que nos aterrices este tipo de situaciones. Esto que decías de este proyecto del Código Nacional y el código, el que decías que se acaba de aprobar. Entonces, va a ser oral y se van a privilegiar también lo que decíamos, los medios digitales. Esto me parece magnífico. Sí, fíjate que lo que traemos a veces en el chip de que un juicio un juicio familiar puede ser largo y tedioso. Uh-huh. Por las experiencias que hemos tenido, ¿no? Dices, sabes que ya, pero a eso atiende precisamente esta reforma. Como te digo, no es un tema nuevo. El tema se puso sobre la mesa hace varios años, se reforma la Constitución y ahora se empieza, bueno, ya se tiene este producto, trabajo de muchos años, tratando de armonizar lo que hay con lo que debe ser, ¿sí? Entonces, sí, se va a privilegiar la oralidad y eso te va a reducir muchas instancias, porque digamos, en un procedimiento actualmente presentas un incidente y se detiene el proceso. Uh-huh. Y ahora con estas nuevas figuras se presenta algún incidente, pero no se detiene el procedimiento. ¿Sí? O sea, eso no implica retrasos. Claro. Porque a veces la justicia llega cuando ya no se necesita. Exacto. ¿Sí? Sí, pues digo, no siempre, pero hay que decirlo como tal. Sí es importante que que se haga este esfuerzo y en lo que yo ya sabes que me gusta mucho participar y obviamente en lo que pueda participaré para opinar, para apoyar este tipo de reformas y cambios, porque a todos nos impacta. Claro. ¿No? Fortalecer la cultura de la paz, ¿no? La cultura de los medios alternativos de controversias, como te puse ahorita este ejemplo. Imagínate tú que puedas lograr esta validez, ¿sí? De un acto celebrado ante un notario, porque además no es lo mismo presentarte en alguna dependencia, claro, o incluso pues sabes qué. Nosotros porque estamos en Morelia, pero estaba pensando un pensamiento. Imagínate que estás en una comunidad cercana a Lázaro Cárdenas. ¿Qué se te va a hacer más fácil? Ir con el notario que está cerca de tu municipio, o ir hasta el juzgado, incluso en temas de carga procesal, ¿sí? La idea es reducirle la carga al Poder Judicial, porque sin duda cada día incrementan más las controversias. Incluso no tengo el dato preciso, pero sí sé que incluso con la pandemia, con los conflictos familiares aumentaron. O sea, sí, y también me vas a contar cuántos litigios se dan en materia civil y familiar al año, por ejemplo. Sí, estamos hablando de que en materia civil y familiar estamos un promedio, estamos hablando de que hay 1,5 millones de litigios que se están dando en el país en materia familiar. Del 1,5 millones de litigios que se están dando en el país, más o menos, el 64% son materia civil y familiar. O sea que si sacamos la calculadora, tenemos un área de oportunidad muy importante. Muy importante. Nosotros tuvimos como invitada a la maestra María del Pilar Chávez Franco, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial del Estado. Y hablábamos justo de eso, cómo llegar a instancias que a veces no conocemos, en ocasiones no tenemos este conocimiento que existen. Y entonces podemos dirimir estas diferencias con el que ya te divorciaste y ahora, bueno, ¿cómo nos vamos a repartir esto? ¿Y qué cuánto vas a poner? Y ahí tienen abogados y tienen psicólogos y te pueden ayudar. Qué bueno que ahora esto vaya de la mano también con lo que tú me platicas y que podamos tener más alternativas en donde nos podamos acercar. ¿A quiénes beneficiaría esto? Y bueno, pues decías que entré en vigor, pues ya está trabajándose. Está trabajándose este tema. Yo
espero que este mismo año ya se esté publicando en el periódico oficial este nuevo código, y que obviamente inicie la maquinaria tanto en nuestro estado para armonizar esta circunstancia. Y yo veo también, bueno, hay que decirlo como tal, imagínate tú que tienes un asunto de una herencia, que los hay, donde la familia se dejó de hablar y ya lo puedas resolver, o sea, y este tema ya lo puedas resolver a través de un método alternativo de resolución de controversias. O sea, si tienes un conflicto y que te digas, sabes que me voy a un procedimiento de conciliación, mejor, sí, como una opción. Que lo puedas hacer incluso, como te decía, en una sede notarial, sin necesidad de como una alternativa adicional. Pienso en las empresas familiares. El 90% de las empresas familiares de este país son familiares, y tenemos nombres de empresas muy grandes en este país que son de familia, ¿no? El PAN, ¿no? Vas al cine y la empresa es una empresa familiar. Y seguramente, y bueno, y así te puedo poner muchos ejemplos, porque y seguramente cuando transitan de la primera a la segunda generación se darán conflictos. Pienso en una panadería donde son 2 panaderías y son 3 hijos, ¿no? Que digan, oye, ¿quién se va a quedar? Y el tercero, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a ver? Y esto es una opción que ya que va a empezar a ser una realidad. Y yo lo celebro mucho. Por eso es que estaba ayer tan emocionado cuando vi que un amigo que es legislador estaba anunciando esta aprobación del dictamen. Yo, que estuve en el procedimiento legislativo, sé que viene el tema, que hay que estudiarlo, que hay que trabajarlo, que vienen muchos cambios de paradigmas, como te decía, en temas de rapidez, en temas de cambios de uso de medios electrónicos, incluso por los nuevos criterios, el tratamiento de las personas, de los adultos mayores, de las personas con alguna capacidad diferente. Te platico que se deroga un capítulo bueno, ya es una institución que surge va a sufrir una modificación. ¿Has escuchado hablar de la interdicción? Bueno, hace muchos años actualmente la preparatoria. Actualmente, si tú tienes una persona que no tiene ya la lucidez, que ya no puede tomar decisiones y necesita un administrador de sus bienes, solicitas ante el Poder Judicial, ante un juez, que declaren interdicta a una persona para que tenga un tutor legal. ¿Sí? Entonces, de tal suerte que tú vas a representarlo, y en todo caso incluso podrás abrir, cerrar cuentas bancarias, o con la autorización judicial vender propiedades de esta persona declarada interdicto. Vienen cambios con el tema de los derechos humanos, vienen cambios, vamos a ver cómo se construyen. Es un tema interesante, pero también va a impactar este tratamiento en asuntos como te digo, que son cotidianos, como una cuenta bancaria. ¿Sí? Si ya no va a haber un incapaz, entonces, por ejemplo, ¿qué tratamiento le vas a dar para que firme un contrato ciertas personas que van a tener capacidad, que les van a dar la capacidad en esta nueva tema? Incluso es cuestión de estudio, reflexión y análisis, y que bueno, en eso vamos a estar trabajando los próximos meses y años,
digo los que tenemos que ver con la materia, pero por eso se me hace muy interesante. Pues qué bien que vengas aquí y que sea Mamás en Sintonía quien le pueda platicar a las familias justamente, y por supuesto que todas estas modificaciones van encaminadas al beneficio de todos, ¿no? ¿Qué tan costoso puede ser esto, Carlos? Porque dices, bueno, tengo este problema con mi vecino, tengo este problema en familia y entonces tengo que contratar a un abogado y ya de ahí me voy a llevar años. Pero bueno, entonces ahora tengo esta alternativa que es un notario, pero también me va a costar. Sí, pero te va a costar menos. Ok, O eso sea, quería saber. sí, estoy pensando, obviamente tenemos la libertad contractual, y podrás ir con tu notario de confianza, obviamente, y le podrás pedir un presupuesto. Oye, ¿sabes qué? Necesito una sesión de mediación donde voy a invitar a mi vecino, a mi vecina, o a todos los vecinos, incluso porque porque por ejemplo se ha dado mucho ya la figura de que nos gusta vivir en fraccionamientos, en comunidad, pero hay problemas comunes, el mantenimiento, el agua, los jardines, las banquetas, no sé, y te vas a ponerte y siempre hay el que no, tienes el vecino que sí participa, el que no participa, etc. El que hace mucho ruido, bueno, el vecino que hace mucho ruido, que le gusta la música un poquito más fuerte, que los decibeles alcanzan a escucharse a 3 cuadras de distancia, ¿no? Y todo ese tipo de cosas se podrán tramitar, acuerdos para cuestiones de convivencia, sí, también se van a poder observar, y son cuestiones cotidianas, sí. Incluso la virtualidad nos permite, bueno, según lo que leía en el proyecto, con la convivencia virtual, sí. Okay. O sea, oye, yo no puedo estar, tengo derecho a la convivencia virtual con mi hijo, no estoy porque mi trabajo necesito trabajar en Alaska por alguna situación, pero voy a poder convivir virtualmente con mi hijo y como un derecho. O sea, no nada más presencial, porque también la realidad social nos ha impactado en ese sentido. Hay estudiantes, hay personas que tienen que migrar, y bueno, tenemos una población altamente migrante nosotros, pero se podrá dar la convivencia también en ese sentido. Digo, creo que vamos a ir avanzando en el tema, y a mí me gustaría seguirles platicando de los avances, de cómo vamos con esta situación, pero a veces es bueno dar estas noticias de esperanza ante una realidad que tiene muchos desafíos. Claro, y que se está haciendo algo también. Por eso quería platicarles. Oye, se trabajó desde la Cámara de Diputados Federal, incluso viene este trabajo que se generó desde muchas instituciones que participaron, y que el Senado también obviamente tiene una gran aportación, digo, ambas cámaras. Lo que quiero decir es que sí es importante que la gente sepa lo que viene. Claro, ¿no? lo que viene, que van a haber cambios, así como antes el sistema de justicia penal se accionaba por cualquier demanda, ¿no? Y se abría toda la llave a toda la maquinaria. Ahora, bueno, ya no es, ya se abre todo un procedimiento primero de de probanza, de mediación, etc. Igual empieza a construirse en materia civil y familiar. Y también es importante que nosotros sepamos que a quienes escuchamos continuamente, como tú, que nos haces favor de traernos estas novedades, bueno, pues que se están preparando, que están al tanto, que no solamente están encerrados en su oficina y están firmando y firmando, ¿no? Que también se actualizan y están al pendiente de los beneficios que habrá para nuestra sociedad. Bueno, la notaría está muy contentos cuando vengo aquí a los programas porque los dejo de estar molestando. Sí, entonces, ¿verdad? Un saludo para todos ellos. Tuve la oportunidad de visitarlos hace unos días. Muy linda la atención y la de verdad muy profesional. Gracias, Carlos. No, con mucho gusto. No, y te digo, yo por eso quiero compartirles a nuestros amigos que nos escuchan, que vienen cambios en estas legislaciones, que hay que estar pendientes, hay que estar atentos, y bueno, yo encantado de venirles a platicar cómo van estos temas. Gracias por todo y bueno, pues ya descansaron el día de hoy en la notaría de ti un ratito. Gracias por tu presencia, gracias por tus conocimientos y además por estas ganas, ¿no? De podernos compartir.
Con mucho Te gusto. agradezco mucho. Gracias, Vero. El notario Carlos Vital Punzo, aquí en Mamás en Sintonía. Agradecemos también a nuestros patrocinios, a Omar allá en la consola y a todos los que están con nosotros siempre compartiendo sobre estos programas, a Maja Beauty Room, Angélica Yáñez, a Pink Melon, las fotos muy bonitas con Fabiola Heredia Certuche, y a usted, por supuesto, por habernos acompañado este día. Ojalá que puedan compartir este podcast, Carlos. Claro que sí. ¿Verdad? Para claro que la sí. gente esté pues muy al tanto de lo que hay y de lo que vendrá. Vamos a hacerlo viral. Vamos a hacerlo viral. Hasta pronto. Que la pase bien.